Y vamos a iniciar. Tenemos temas bastante interesantes como siempre. Creo que también por la dinámica de que no estuvimos la semana pasada se nos fueron acumulando. Sí, ¿verdad? Pero vamos a empezar con este tema de la compra de las 13 plantas de Iberdrola, que hay que decirlo, había una situación bastante ríspida entre el gobierno federal y esta compañía española, y de pronto pues se da a conocer que se llega a este acuerdo importante. ¿Por qué es importante hablar de ello? ¿Qué efectos va a traer? Se está entonces también con esto cumpliendo este cometido de darle más apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, de seguirla posicionando a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a escuchar sus comentarios. Iniciamos contigo, Luz. Muchas gracias, Nidia. Pues sí, sin duda ha sido una conversación importante que abona a la soberanía energética, a la búsqueda de soberanía energética, ¿no? Mucho se ha platicado de ello, de lo que busca el presidente de la República también precisamente, ¿no? Para fortalecer a la CFE, quien suministra precisamente quien suministra es el principal prácticamente, ¿no? Que hace llegar la electricidad, la energía a los hogares, siendo México también un país productor de gas y petróleo. Creo que se habla de un acuerdo positivo, incluso la Cámara Industrial también habla de que si se mantiene el adecuado abastecimiento, la adecuada actualización y renovación también de la infraestructura energética, pues puede abonar y puede ser una toma de decisiones muy importante para el país, ¿no? Recordemos un poco que la meta se hablaba más del 55%, ¿no? Que se busca que a través de la CFE se suministre la energía para todo el país. Ha habido otros debates también, encuentros, ¿no? Sobre que México perdió, por ejemplo, ¿no? Porque quiere decir que esta compañía a través de las 13 plantas que tenía, ¿no? No encontró como las disposiciones políticas, normativas, sociales para seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, y por ahí hubo una conversación de que se llevó pues también a Brasil, por ejemplo, tuvo un nuevo acuerdo de invertir en Brasil, ¿no? Sobre estas nuevas plantas, que incluso se hablaba también, revisando los diferentes medios o reflexiones y opiniones, ¿no? Sobre la importante inversión y que es similar la cantidad incluso entre lo que se vendió aquí con lo que se va a invertir en Brasil, ¿no? Entonces, es interesante. Yo creo que lo que es un hecho es que sí fortalece precisamente a la política actual que se quiere impulsar en el país, ¿no? De nacionalización, ¿no? De la energía, ¿no? Se habla mucho de que si eso no es puntualizar un poco, ¿no? Que es a través de un fideicomiso, ¿no? Que se hace este acuerdo y esta transacción económica también. Entonces, pues más que nada, es un acuerdo, ¿no? Pero que beneficie y que permite operar a una institución, una política muy importante también para el país. Muy bien, Iván. Sí, pues Luz mencionó algo sobre la cuestión de la política energética nacional, y yo creo que más allá de los puntos pequeños de esta compra, uno de los logros que forma parte del proyecto gobernante es su narrativa, ¿no? En el sentido de que uno de los compromisos que el presidente hizo en campaña y que ha hablado a lo largo de ello durante su gobierno, pues es precisamente la defensa de la soberanía energética del país, ¿no? Y digamos, del otro lado, pues quien ha estado, ha sido el enfoque sobre el que el mismo presidente ha dado estos mensajes, pues ha sido sobre empresas extranjeras, principalmente Iberdrola, ¿no? Y en toda esta narrativa, toda esta discusión, pues defiendo dos puntos. Uno, pues es esto mismo en cuanto a la no participación de empresas extranjeras, o la limitación, mejor dicho, de empresas extranjeras en los servicios energéticos. Y por otro lado, la lucha política que se gesta en el país en dos grandes proyectos nacionales, ¿no? Y que creo que va más allá como de la lucha partidista, de la lucha de grupos políticos, sino yo diría de proyectos económicos, ¿no? Por un lado, el proyecto energético que se ha defendido pues, durante los gobiernos pasados, con Zedillo, con Fox, luego con Calderón, y luego con Peña Nieto, y que precisamente pues, Calderón, una de las cosas por las que ha sido criticado es que ahora forma parte del Consejo de Administración de Iberdrola, ¿no? Entonces, el hecho de que el mismo presidente pues, se haya reunido con las autoridades de esta empresa
a tomar una decisión donde hubo un acuerdo entre las partes, pues es un golpe político al otro grupo que ahorita está pujante rumbo a las próximas elecciones, ¿no? Ese nada más como un contexto, pero ya entrando en materia sobre la parte económica, debemos recordar que hubo una reforma que se discutió en 2021 sobre una reforma eléctrica, la ley de la industria eléctrica, donde precisamente lo que se promovía era incrementar la participación de la empresa del Estado encabezada por la Comisión Federal de Electricidad, en el sentido de que tuviera mayor preponderancia en la generación de energía, es decir, más allá del 50%, y pues esta compra de las 13 plantas viene a ser un agregado de este propósito, ¿no? Ahora, como mencionó hace un momento Luz, estaría pasando del 39%, 39.5% al 55.5% de participación del Estado mexicano en la generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, yo creo que va muy acorde con los propósitos que el presidente tiene en su política energética, y él, al hablar de una nacionalización, fortalece su narrativa, ¿no? La narrativa de defender el petróleo, la narrativa de defender la energía eléctrica y el entorno general de la soberanía nacional, ¿no? Entonces yo creo que es un avance tanto económico, pero yo destacaría más la parte política de su proyecto, ¿no? Claro, Sí, muy bien. totalmente. Alejandro. Bueno, creo que valdría la pena hablar un poco sobre en qué términos se dio la compra, ¿no? Cómo se estructuró la compra. Y creo que aquí mi compañero Iván tocó un tema muy interesante sobre el debate que se está dando, que si es una nacionalización o no. Exacto. ¿No? Porque es como... se habló sobre un tipo de nacionalización, ¿no? Porque se va a hacer la compra por vía de una empresa privada que es MIP, ¿no? México Infrastructure Partners, que es básicamente una administradora activa de energía e infraestructura. Esta compra se va a dar con recursos de FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, y aparte se va a buscar, todavía no está muy claro realmente cuál va a ser el sistema de financiamiento, pero se habla de que 3 bancos ya están interesados en poder fondear la empresa, ¿no? Entonces, derivado de esta estructura de cómo se ha manejado la compra, se ha hablado sobre si es una nacionalización o no, porque no va a pertenecer directamente al Estado, sino que se va a encontrar dentro de un fideicomiso. Entonces, va a formar parte definitivamente, ¿no?, del fideicomiso el Estado, pero no va a ser el dueño directo de estas, ¿cómo se dice? De estas plantas. Sí, de estas plantas. Entonces, recordemos que existe la figura de un productor independiente de energía, ¿no? Hay que hacer creo que un relato de cómo funciona el sistema eléctrico nacional. Existen empresas que se les denomina productores independientes de energías, que estas empresas venden su energía a CFE y CFE las distribuye dentro de la red eléctrica nacional, ¿no? Entonces, como bien menciona los datos aquí el compañero Iván, el porcentaje de generación eléctrica que se encontraba bajo el control de la CFE se va a incrementar de 39.6 a 55.5, que incluso en años pasados el presidente había comentado que se pretendía llegar a un 53%, lo cual pues ya se superó, ¿no? Otra crítica que se encontró ahí es que, o por lo menos que se está manejando dentro de las columnas, redes, es que ¿por qué hacer una compra si CFE ya mantenía cierto control sobre esta generación eléctrica, pues, ¿no? Entonces, recordemos cuál es un poco del contexto en el que se encuentra la empresa Iberdrola, ¿no? El año pasado incluso tuvieron una multa cuantiosa que recurrieron, ¿no?, por cierto amañamiento ahí de los precios. Inclusive en España ya la Fiscalía Anticorrupción lo señaló el año pasado, que en años anteriores hubo un amañamiento de los precios de la electricidad. Recordemos cómo le fue a países como España los años pasados con el precio de la electricidad, ¿no? El sistema ahí español es un poco distinto del de aquí, pero pues
tuvieron el mismo problema con Iberdrola, que es básicamente que estaba inflando los precios de de su electricidad. ¿Cómo hacían esto? Generaban electricidad pues relativamente cara, no la soltaban al mercado eléctrico y hacía que inflaran los precios, obteniendo así más ganancias. Entonces, ¿cómo van a beneficiar esto? Si bien CFE ya tenía control sobre que esa energía eléctrica se les iba a vender a ellos, no tenía control sobre la cantidad de generación, ¿no? Entonces, el hecho de tú tener el control sobre la oferta de la electricidad, ese es un excelente mecanismo para poder regular los precios tú mismo. Entonces, ya van 2 veces que Iberdrola comete ese tipo de fraude, porque hay que decirlo, es un fraude, ¿no? Y es como se inflan los precios, es como obtienen ganancias manipulando los mercados. Entonces, creo que es positiva la compra. Claro que van a venir debates sobre cómo se va a fondear. Se menciona que Fonadín no tiene los recursos completos para poder fondear esta compra. Creo que tiene alrededor de $3,000 millones en capital para poder, que es básicamente la mitad. La compra total va a ser en $6,000 millones. Entonces, pues veremos cómo se desarrolla esto más adelante, porque todavía hay muchas incógnitas. Hay muchas incógnitas. Quienes también sí están muy contentos con esto son quienes integran la Confederación de Cámaras Industriales de México, ¿no? Ellos sí, por este lado, sí lo han considerado como algo, pues ya en todo este debate, opiniones, ellos sí lo han catalogado como algo importante y han dicho el gobierno de México pues tiene esta obligación de garantizar la operatividad, ¿no? Y el suministro de energía y precios competitivos. Vamos a mensajes, seguimos con que ver con la elección de quienes van a integrar los órganos de gobierno de acuerdo a la nueva ley que rige a la Universidad de Sonora, que ese tema además ya también lo habíamos abordado acá en mesa de análisis. Se habían dado a conocer algunos datos preliminares que yo nada más contextualizo rapidísimo. Participaron 10,725 estudiantes, académicos, administrativos y personal de servicios, de un total de 35,198. Entonces se llevó a cabo así este proceso para elegir a quienes integrarán los colegios de departamentos, de facultades interdisciplinarias y el colegio universitario de la Universidad de Sonora. Un proceso que estábamos comentando se llevó a cabo muy rápido. Yo creo que sí fue bastante rápido, pero sí hay que puntualizar que todo esto se da entonces en el marco y de acuerdo a la nueva ley que ya rige a la Universidad de Sonora. Empezamos, Alejandro, con tus impresiones, ¿no?, sobre este tema. Sí, realmente, bueno, quería comentar un poco sobre el tema de creo que es un porcentaje bajo definitivamente de votación. Creo que tiene que ver con precisamente, pues, el corto plazo que se dio, ¿no?, para poder hacer igual las campañas electorales, todo dentro de la universidad. Y también creo que tiene que ver porque hay que ser realistas, ¿no? El porcentaje bajo de votación tiene que ver mucho con la legitimidad de las instituciones realmente, ¿no? Tenemos bajos porcentajes de votación en lugares en donde la gente que cree que no va a haber un cambio institucional por el hecho de ir a votar. Entonces creo que definitivamente eso se debe a la vida anterior interna que se tenía en la Universidad de Sonora. Esperemos que en las próximas elecciones obtengamos un porcentaje de votación mucho más alto. Vimos encuestas inclusive en la Universidad de Sonora en donde pues alrededor del 70% de los estudiantes sabían que iban a haber elecciones, un 30% de los estudiantes no sabían que iban a haber elecciones ni de qué se trataban. Entonces definitivamente creo que hizo falta un poco el tema de la socialización de las elecciones. Por otro lado, pues hace cuánto que no teníamos un mecanismo de participación estudiantil dentro de la Universidad de Sonora. Enhorabuena, creo que el hecho de entrar a estos ejercicios va a mejorar la vida democrática, inclusive la vida estudiantil y académica dentro de la Universidad de Sonora. La verdad que recordemos otras universidades en donde se lleva a cabo ejercicios de votación estudiantiles, por ejemplo, como la Universidad de Guadalajara. Bueno, quiero mandar un saludo a la familia de Raúl Padilla que acaba de fallecer, una institución dentro de la Universidad de Guadalajara, creador de la Feria Internacional del Libro, la segunda feria más grande del mundo después de la de Frankfurt y la más grande en habla hispana. Creador también del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y otras tantas instituciones, ¿no? Que creo que el ejemplo más claro que podemos tomar sobre una vida estudiantil democrática que se ejerce
excelente forma, creo que es la UDG. Y creo que faltó un poco en ese sentido el hecho de que los estudiantes se involucraran más en la votación, ¿no? 30% es un porcentaje pues relativamente bajo, que esto es un tema, creo, de toda la vida, ¿no? Los jóvenes en México es el sector demográfico que menos vota, ¿sí? Solamente los de 18 años que van teniendo apenas su identificación, su INE, ¿no? Para votar son los únicos que votan en grandes cantidades, pero sí hay que aceptarlo, hay cierta apatía por parte de los jóvenes en el sentido de mantener sus registros de votaciones altos. Pero la verdad que tengo que dar una felicitación a la Universidad de Sonora y sobre todo a los involucrados en la aprobación de la nueva ley para que rige la vida democrática de la Universidad de Sonora. Creo que es un primer paso que se dio con ciertos claroscuros debido a esto que menciono, pero es un paso gigante igual. No, sí, sin duda alguna, y se convierte también en un momento histórico, claro, porque pues es la nueva ley también. Y esperemos que conforme avanza, pues la participación estudiantil se vaya incrementando también, ¿no, Iván? Exacto. Y esto que comenta Alejandro acerca de la poca participación estudiantil, creo que se vincula un poco indirectamente con el tema siguiente, ¿no? Que es totalmente la reducción de la edad para ser votado, para ser diputado que es el federal. que vamos a hablar ahorita, que está muy bueno también. Sí. Pero en cuanto a este tema, pues creo que siempre hay expectativas en torno a un nuevo diseño institucional, ¿no? De cualquier tipo, en cualquier ámbito, siempre hay expectativas por parte de la comunidad. Y pues, ¿esto qué representa? Pues, hubo una nueva ley, que esta ley conllevó a cambios orgánicos, hay nuevos órganos, otros desaparecieron. Entonces, pues vienen estas dudas, ¿no? De cómo va a funcionar ya con estos nuevos cambios. Y pues hubo un proceso electoral. Yo creo que también ahí comparto con Alejandro en el sentido de que fue un proceso muy rápido, o sea, y poco difundido, ¿no? O sea, también la comunidad tuvo cierto tiempo para poderse enterar y por eso mismo para poder votar, ¿no? O sea, la elección fue este miércoles. Hubo una participación de alrededor de una tercera parte de la comunidad, que en realidad es muy bajo, o sea, 1 de cada 3 personas, no solo estudiantes, sino de la comunidad completa, considerando también personal docente, personal administrativo, o sea, participaron, ¿no? O sea, 1 de cada 3, ¿no? Entonces, eso pues, esa duda sobre la legitimidad de los resultados, pues nos va a llevar a ser más observadores sobre cómo va generándose la toma de decisiones al interior de estos nuevos órganos. Como bien tú mencionabas, son 3, el colegio universitario, el colegio de facultades y el colegio de departamentos. Entonces, pues tenemos que ser muy observadores, tanto la comunidad estudiantil, pero al mismo tiempo la comunidad sonorense, ¿no? El propósito es que le vaya muy bien a la universidad, pues que se generen buenas generaciones de egresados, que se fortalezca la universidad como una institución universitaria de talla nacional. Y yo nada más cerraría comentando pues, la importancia que tiene un proceso como este, ¿no? Es un proceso histórico pues, que deviene de una demanda estudiantil y de una demanda incluso diría política, en el sentido de la democratización de la misma universidad, ¿no? Tenemos un pasado donde hubo una coacción muy visible, muy obvia en la toma de decisiones de las universidades y que yo creo que pues, gran parte de la población estudiantil que ahora está en posiciones estratégicas de toma de decisiones lo observó en su momento y ahora pues fue algo que tuvo la oportunidad de posicionarse a favor de una nueva legislación y una nueva institucionalización de la universidad. Entonces yo también celebro que de alguna manera se haya generado una elección a la espera de que esta elección, estos nuevos cargos puedan ser para bien de la universidad y por tanto para bien de las nuevas generaciones de egresados, ¿no? Así es, muy bien, Luz. Sí, pues yo creo que coincido y para no ser redundante, creo que es un logro, es una lucha histórica revisaba de algunos líderes estudiantiles que incluso ahora son tomadores de decisiones, ¿no? De todas las conversaciones previas que tuvieron como grupos estudiantiles, fracciones en proponer precisamente el avance de la democratización en la toma de decisiones universitarias. Yo creo que es un proceso que va a ir lento.
igual revisando, yo creo que medios hablan de un proceso tranquilo, incluso en este, comparado en otras elecciones precisamente, ¿no? También pues se da mayor protagonismo al personal que ya mencionaba Iván, ¿no? Administrativo, estudiantes, maestros. Creo que aquí es una importante también oportunidad de avanzar realmente en la información, en documentar precisamente los procedimientos, visibilizar también las necesidades de la comunidad, claro. Y porque se viene de un proceso donde muchas veces en las universidades las élites precisamente cooptan la toma de decisiones y que los últimos en beneficiar es la misma comunidad estudiantil, ¿no? Lo último que se toma, claro, en cuenta son las necesidades latentes, ¿no? Entonces, esta es una valiosa oportunidad, pero sí debe haber mucho cuidado que no se preste a la simulación, por ejemplo, ¿no? Que no nada más, hemos hablado mucho de cuotas, de porcentajes de participación a grupos precisamente, ¿no? Que sean representativos, pero que esta representación no sea numérica, no sea nada más por cuestión de sectorial, por así decirlo, ¿no? Sino que sea realmente profunda, significativa, ¿no? Entonces, creo que hay una valiosa oportunidad, es lo que yo destacaría, ¿no? Sin duda es una lucha que se ve. Es un ejemplo para otras universidades, porque aún el sistema de universidad, la red de universidades en México, ¿no? Tiene muchas dificultades precisamente para la participación de la comunidad estudiantil, ¿no? Hay familias históricas que están arraigadas en la toma de decisiones de los órganos de gobierno, ¿no? Hay buenos ejemplos, los mencionaba, e inspiradores ejemplos, ¿no? Los mencionaba Alejandro, pero creo que también hay necesidad que cada vez más se democraticen las decisiones por parte de toda la comunidad. Muy bien, pues ahí está. Otro tema importante es el que vamos a abordar después de estos mensajes. Bajan edad para ser diputado o diputada. Si nos están escuchando, tienes 17 años y tu sueño es ser diputada o diputado, te tenemos buenas noticias y te las vamos a comentar en unos instantes. Se pone muy interesante en los mensajes. Es que este tema ya nos puso a hacer unas reflexiones pero muy interesantes. Miren, bajan la edad para ser diputado o diputada a partir de los 18 años y les voy a leer nada más un contexto. La Cámara de Diputados justamente modificó los requisitos para poder ser diputado federal y disminuyó la edad para acceder a este cargo al pasar de 21 a 18 años. Y los legisladores de San Lázaro pues también reformaron los artículos 55 y 91 de la Constitución, los cuales mencionan que para ser diputado es necesario tener 18 años cumplidos el día de la elección. Y también se habla de la edad mínima para ser secretario o secretaria de Estado, que teníamos que era de 30 años y ahora va por ser de 25 años, lo que entendemos, ¿no? Y toda esta discusión, ya van a poder ser, pues también, ya vamos a poder ser, ¿no? Bueno, ya ustedes son más jóvenes, pero la cosa es que es un tema importante, tiene trasfondos, hay aspectos relevantes que pudiéramos destacar. Empezamos, Iván, contigo, porque se nota que tienes ahí interés en el tema. Sí, fíjate, ese tema me gusta mucho, sobre todo porque yo de hace tiempo estaba muy involucrada en temas de la agenda de juventud, ¿no? Inclusive participé en un grupo promotor de una ley general de juventudes y al mismo tiempo el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas jóvenes, ¿no? Y ya, pues esto tiene que ver también con los derechos políticos a final de cuentas, pero ya específicamente en esto, yo le veo una virtud al hecho de la reducción de la edad para ser votado, ¿no? Porque tenía entendido hasta ahora, todavía porque falta que lo apruebe el Senado, falta que lo aprueben los congresos estatales, esta reforma constitucional, pero pues era un derecho sesgado para la población entre 18 y 21 años, ¿no? Es decir, podías votar, pero no ser votado, ¿no? Entonces son derechos políticos que pues, los tienes a medias y por una implicación, la verdad que yo pondría en duda, ¿no? No estar suficientemente capacitado para ocupar un cargo de esa responsabilidad. A mí se me hace un argumento frágil en el sentido de que un diputado, un senador, son representantes populares, representan intereses de grupo, los que sean, pero son representantes, ¿no? Oye, y perdón, te voy a interrumpir, ¿y cuántos diputados y diputadas de más edad tenemos y tampoco están capacitados, ¿no? Exactamente. Entonces digo, que lo han demostrado públicamente, no es que lo estemos inventando, ¿no? Y vale decir algo,
no están obligados a estar capacitados para ser diputados, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, un diputado, un senador no es un magistrado, no es un ministro, que ahí sí les exigen una carrera judicial para poder tomar decisiones, ¿no? Porque pues, toman decisiones ya a nivel técnico, ¿no? Pero un diputado, un senador, pues son representantes del pueblo, ¿no? Es por eso que la manera en la que se eligen pues, es a través de los distritos, a través del pacto federal. Entonces, más allá de si saben o no legislar, representan intereses, ¿no? Ahí ya lo que tienen que llevar pues, es un grupo de asesores pues, que les lleve sus iniciativas legislativas por buen puerto. Pero bueno, sin ir más allá en eso, a mí me parece una virtud esto mismo, porque pues, es defender un derecho de esta población y que precisamente viene a colación pues, con toda esta baraja de oportunidades que se está generando para la población joven, ¿no? Uh-huh. Consideremos que ya estamos como en los últimos años de lo que se consideraba el bono demográfico del país y que pues ha sido muy desaprovechado en las últimas décadas, tanto en lo laboral, tanto en lo político, pues es hasta apenas que nos estamos poniendo de acuerdo para ver si las personas jóvenes pueden entrarle a este tipo de toma de decisiones y que es una discusión hasta muy parecida a cuando se estaba discutiendo los derechos políticos de las mujeres, ¿no? ¿Qué decían en el Congreso en ese entonces? Pues es que las mujeres están para estar en el hogar, ¿no? O las mujeres, como nunca han participado en política, pues no están capacitadas para tomar decisiones. Entonces hay que seguirlas dejando ahí. Uh-huh. Ya fue hasta 1953 que se reconocen los derechos políticos y pues de ahí en adelante pues, las mujeres han tenido cada vez mayor participación, ¿no? Entonces yo creo que es un argumento muy similar el que se ha generado por parte de los grupos que no están de acuerdo y que la verdad dentro de la Cámara de Diputados no hubo una votación en contra, inclusive fue una votación que se dio por unanimidad, sí. Pero ya hay algunas alertas en el Senado que están diciendo que lo van a parar, pero son minoritarias, ¿no? Entonces yo considero que va a trascender, quizá no en el corto plazo dentro de este año, pero pues que sí el próximo año ya pudiéramos estar viendo una participación mayor de los jóvenes, ¿no? Y ahí también en el detrás de cámaras, algo que mencionábamos de que si era un tema que tenía intereses electorales o intereses de un reconocimiento de la agenda de juventudes, yo digo que tiene los dos, ¿no? Y ni uno ni otro lo veo mal, ¿no? En el sentido del reconocimiento de derechos ya es algo que mencioné, pero una cuestión del uso electoral de este propósito, pues es que de alguna manera empiezas a despertar electoralmente pues el interés de los jóvenes a votar, ¿no? Uh-huh. Les dices, ¿tú quieres ser diputado? Pues vota, ¿no? Entonces, pues sí, es una manera como de animar a grupos de población pues, que no participan naturalmente y que pues de alguna manera al decirles que van a poder formar parte de un órgano, pues también tienen que votar, ¿no? Claro, entonces yo veo esos dos lados, pero ambos positivos, ¿no? Interesante, ¿no? Este posicionamiento, Luz. Muchas gracias. Sí, igual, digo, creo que quedó claro que para empezar había diversas iniciativas, no fue de una sola fracción parlamentaria, por ejemplo, fue la suma de diversas iniciativas que querían abonar esta agenda de juventudes, que en algún momento muchas y muchos hemos participado en círculos, en consejos, en este debate de avance a los derechos de las y los jóvenes, pero pues también a la participación política, ¿no? Abre la puerta también precisamente, a pesar de que nuestra Constitución también dice, ¿no? Que cualquier ciudadana a partir de cierta edad tiene derecho a ser votado, a participar y puede ser diputado. Ahorita se redujeron las edades, ¿no? Pero sí creo que entonces hay que fortalecer precisamente, ¿no? Yo sí veo una oportunidad para la educación también, para fortalecer el conocimiento ético, normativo de México. Creo que es muy valioso y aprovechar todo este talento de los jóvenes. Las universidades también, hablábamos precisamente, ¿no? De la participación estudiantil en el caso de la Unisom. Entonces creo que también abre la puerta para actuar de manera conjunta en preparar también precisamente, en encauzar los intereses de los jóvenes, ¿no? Creo que también, digo, se habla de un trasfondo si puede ser electoral o no. Yo
coincido, ¿no? Creo que puede también haber intenciones de aprovechar la movilización que generan precisamente los consejos estudiantiles para ciertos grupos políticos, por ejemplo, ¿no? Sería algo que se podría analizar. Es importante reconocer evidentemente el liderazgo. Algo que me podría preocupar, yo creo que sería precisamente la cooptación de estos liderazgos, ¿no? Y un poco que representan también una agenda, ¿no? Una agenda que beneficie. Creo que eso es algo que a todos que todos nos beneficia, a la sociedad también, y que no sea sujeto, por ejemplo, lo vimos con el caso de las mujeres, las Juanitas, por ejemplo, ¿no? Que hubo muchas situaciones ahí que eran más que nada igual, ¿no? Por cumplir una cierta cuota porcentual numérica, y que se dejaba muy atrás las esencias, ¿no? Es normal, puede haber ciertos vicios, pero creo que sí, es una decisión muy importante, ojalá avance, ojalá proceda y pues bueno, digo, hay la capacidad de movilizar. Me gustó lo que dijo Iván, ¿no? Pues sí, tú cumples 18 años, te emociona muchísimo cuando tienes tu INE, quieres participar activamente ya, pero qué mejor motivación también de saber que puedes llegar a ser votado, ¿no? Que puedes, creo que incentiva la participación juvenil de manera más proactiva, ¿no? Porque otro tema que me gustaría tocar también es los espacios de participación que han dado los partidos. En general, muchos son obsoletos. Se desaprovecha precisamente una participación más profunda, significativa, ¿no? Se ha relegado precisamente a cuestiones instrumentales, sí de movilizar, pero a lo mejor un carácter que se puede aprovechar más, ¿no? Entonces, esperemos que sí, esto también sirve precisamente, ¿no? Para que las agrupaciones juveniles de partidos u otras organizaciones políticas, ¿no? Pues fortalezcan precisamente sus cuadros, sus programas de formación, las agendas políticas e integrar los intereses, ¿no? De los jóvenes. Creo que es muy valioso y que avance hacia allá y que no sea nada más un uso meramente para un proceso electoral, ¿no? Para poner algo, alguna estampa en la calle, que digo, no está mal, forma parte de, pero creo que esto abre las puertas a muchas cosas. Es una lucha que muchos grupos de jóvenes han estado impulsando y yo creo que se va a aprovechar de la mejor manera. Muy bien, ahí está. Cerramos contigo, Alejandra. Sí, lo platicábamos en el corte, ¿no? Toda iniciativa y toda aprobación de los proyectos de ley pues tienen un objetivo claro, ¿no? Se ha mencionado pues narrativamente que la intención es esto, abrir los espacios a más jóvenes, ¿no? Como bien mencionaba, se bajó la edad de 21 a 18 años para ser diputado y para ser secretario de Estado de 30 a 25. Bueno, recordemos que una de las que ha hecho mejor papel en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador es Luis Alcalde. Definitivamente la Secretaría del Trabajo y la Secretaria del Trabajo en la política laboral que se ha implementado aquí en México ha sido excepcional. Y sí, es joven, ¿no? Es muy joven. Sí, es joven, sí, creo que entró con alrededor de 31 años al gabinete, que si bien ya pasaba esa edad, pues se le viene considerando como joven para efectos prácticos, ¿no? Oye, aquí en Sonora tenemos un ejemplo también en comunicación social, está Paulina Ocaña, y tiene como también, 24, 25, Claro, Está muy completamente. joven. Entonces, sabemos de las capacidades de muchos Sí. jóvenes, inclusive en el Congreso, de la Unión, en la Cámara de Diputados, tenemos a una excelente diputada joven que es Andrea Chávez. Definitivamente estamos de acuerdo o no con ciertas situaciones con ella, no podemos ignorar que es una excelente parlamentaria, excelentísima parlamentaria. Su calidad de debate es excepcional, que tanto ahora creo que es secretaria de comunicación de la bancada de Morena. Entonces, hay talento joven, sí, claro que lo hay. Yo creo que esto se asocia no tanto a un tema electoral, ¿no? De captar nuevos votantes, porque como bien estábamos mencionando ahorita, las personas de 18 años ya es el sector demográfico que más vota dentro de las juventudes, ¿no? Con los que hay un cierto problema es con los de 20 a 30 años, que corresponden más o menos con el 30% de la población, este sector demográfico.
Entonces, creo que se asocia más con el simple hecho, el principio de Occam aquí, ¿no? La explicación más sencilla es probablemente la verdadera. Creo que se asocia más con el simple hecho del reconocimiento de los derechos político-electorales de las juventudes, ¿no? Creo que había un tema ahí de incongruencia en donde pues tenían la accesibilidad a un derecho, se les daba la obligación, pero no tenían el derecho a ser votados. Entonces, como bien sabemos, pues no hay derechos sin obligaciones y son obligaciones sin derechos. Entonces, Claro. esperemos ver próximamente a un candidato, inclusive a un diputado de 18 años que haga un excelentísimo papel, porque creo que hay jóvenes por ahí de 18 años que pudieron hacer un excelentísimo papel. Estoy seguro que a los 18 años yo no lo hubiera hecho, como lo mencionamos Que eso ahorita. estamos platicando ahorita, ¿no? Sí, creo que No, me yo ha dado, tampoco, ¿eh? sí, creo que me ha dado un poco de oportunidad para crecer un poco más, tanto, no sé, mi persona como para poder tener acceso para representar dignamente a los ciudadanos. No voy a decir que no hay personas de 18 años que pudieran serlo, inclusive que no hay personas de 25 años que pudieran ser excelentes secretarios de Estado. Estoy seguro que si Andrea Chávez fuera secretaria de Estado, pues fuera una excelente secretaria de Estado por sus capacidades. Y como mencionas, aquí tenemos a una secretaria de Estado que tiene alrededor de 25 años, por ahí. Y es una secretaria de Estado que ha tenido mucho reconocimiento por parte de muchos actores, pues por todo su equipo de trabajo, por la prensa aquí en Sonora. Vemos los ejercicios que hace el gobernador semanalmente. Las conferencias. Sí, las conferencias que hace, y creo que también pues es un tipo de modelaje ahí lo que hace el presidente, que es un ejercicio inédito de comunicación política. Y pues creo que en resumen es una excelente iniciativa que fue aprobado unánimemente por parte del Congreso. Entonces yo no veo como claroscuros aquí, era un simple derecho que se tenía que reconocer sí o sí y se logró. Y que esos ejemplos que nos compartías se repliquen, porque la idea es que sea gente de ese tipo, personas preparadas, con pasión, que les guste, y que entiendan qué responsabilidad es la que tienen, ¿no? Porque es una responsabilidad importante, ¿no? Ser representante. Como mencionaba Iván, pues si bien no necesitas necesariamente ciertas situaciones, te puedes asesorar y todo, pero sí es importante caer en cuenta y decir y que sepas, ¿no? Lo que eso representa también para la gente, ¿no? Entonces un tema que va a dar mucho de qué hablar. Vamos a ver entonces a cuántas personas jóvenes de 18 años vemos entonces en las próximas elecciones por ahí.